Hola alumnos y bienvenidos a esta clase en la cual vamos a ver el movimiento del pietismo y la fundación de la Iglesia de Dios. El primer segmento veremos el pietismo, el metodismo y el gran despertar que puso el fundamento para el movimiento reformadora de la Iglesia de Dios. La era de los mártires, los primeros 3 siglos de la Iglesia, donde hubo un conflicto entre el pueblo de Dios y el Imperio Romano que resultó en varias persecuciones y muchas mártires que murieron por causa de su fe. Eso cesó en el tiempo en que llegó Constantino al trono en 312, pero en 313 proclamó el Edicto de Milán, convocó Concilio de Nicea. La Edad Media abarca aproximadamente 1000 años y una de las cosas cruciales en este tiempo fue el ascenso del Islam y el conflicto entre Islam y el cristianismo. Y en ese tiempo la iglesia, que estaba bastante alineada con el Estado, declararon cruzadas, que eran guerras en contra de los musulmanes en esta temporada. En la siguiente sección vimos la expansión ibérica de España y Portugal, que llegaron con la espada proclamando el evangelio, otra vez mezclando el poder militar con el evangelio en las Américas. Entonces un monje llamado Martín Lutero estaba viendo los abusos de la iglesia y quería hacer un debate, quería tratar de reformar desde adentro. Su idea no fue empezar otra denominación o religión, sino él simplemente quería reformar los abusos de la iglesia, especialmente en referente al papado y a la venta de indulgencias, y él quería que la palabra de Dios, no el Papa, fuera la máxima autoridad. Entonces, en octubre 31 de 1517 puso 95 tesis sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, y ese fue para llamar un debate, y esos 95 tesis fueron la chispa que lanzó la reforma protestante y varias reformas en Suiza, que se llama la reforma reformadora de Calvino y Zwinglio. También la reforma en Inglaterra, la anglicana, con los anabautistas y varias otras reformas que sucedieron durante esa temporada. Como un siglo después de Martín Lutero, llegó un teólogo luterano alemán que se llama Felipe Jacobo Spener. Spener estaba preocupado porque vio de que aunque la doctrina, la teología quizás del luteranismo estaba correcta en su opinión, notaba que mucha gente no tenía una relación personal con Cristo. Estaban yendo a la iglesia, estaban participando, pero no porque nació de ellos, sino porque eso fue parte, digamos, culturalmente. Entonces Spener estaba preocupado por el dogmatismo formal que resultó de las reformas del siglo XVI. Dogmatismo quiere decir bien alineado teológicamente, pero no resultó en un encuentro personal y una transformación. Él deseaba ver un despertar en la fe de cada cristiano, de cada individuo. Enfatizaba la vida devocional y el estudio bíblico, y le parecía que el luteranismo necesitaba mayor énfasis en el proceso de santificación. Santificación es el resultado de la transformación personal que Dios hace en uno. Entonces, Spener empezó algo que se llama pietismo, que viene de la palabra piedad, que viene a ser como una devoción personal a Dios. Y ese pietismo tuvo un impacto en otras ramas del cristianismo. Y uno de ellos fue un hombre que se llama Juan Wesley. Juan Wesley es el fundador del metodismo. Juan Wesley era un sacerdote anglicano. Él hizo un viaje misionero a América en 1735, que en gran parte no fue exitoso. O sea, llegó a las colonias de Georgia y no fue muy exitoso. Pero algo interesante sucedió en su camino a las Américas. América tuvo un encuentro que cambió su vida con los moravos en un barco en su viaje. Mientras que viajaba de Inglaterra a las colonias, encontraron
el barco encontró una tormenta muy fuerte y parecía que se iba a hundir el barco. Y los móravos eran un grupo de cristianos que también estaban yéndose de Inglaterra a las colonias. Pero ellos estaban tranquilos, estaban cantando himnos, orando, y Wesley vio mucha paz en ellos. Y él, pues siendo cristiano, pero no tenía esa fe que ellos tenían. Entonces estaba bastante curioso de saber por qué. Y él empezó a aprender mucho de ellos. Por ejemplo, uno de los líderes se llamaba Spangenberg, que estaba en las colonias de Georgia. Y le preguntó Spangenberg a Wesley que si él conocía a Jesucristo. Y Wesley le respondió, sí, yo sé que es el Salvador del mundo. Y el Spangenberg le dijo, pero si tú lo conoces personalmente. Y eso como que quedó en el corazón de Wesley porque tenía la teología y sabía quién era Cristo, pero no tenía ese encuentro personal. Entonces tuvo una experiencia de una conversión genuina cuando regresó a Inglaterra y pasó por una iglesia y alguien estaba leyendo el prefacio de la introducción al libro de Romanos escrito por Martín Lutero, cuando Martín Lutero dijo que la salvación es por la fe y solamente por la fe, no por las obras. Y eso convenció a Wesley y él entregó su vida personalmente, tuvo ese encuentro con el Señor. Y empezó a predicar al aire libre. Eso fue algo que él utilizó, que fue nuevo en este tiempo. Hasta este entonces, la mayoría de las predicaciones estaban solamente dentro de la iglesia. Pero Wesley salió ahí donde estaban los mineros y la gente del campo, los granjeros. Viajó más de 250,000 millas a caballo, predicando más de 40,000 sermones en su vida. Si puede imaginar 250,000 millas, ¿cuántas veces sería cruzar los Estados Unidos a caballo predicando sus mensajes? Eso fue en Inglaterra. Juan Wesley también organizó las personas en grupos de 11 con un líder, o sea, un grupo de 12, y los llamó clases para estudiar la Biblia, orar y servir a los pobres. Y la gente los llamaba metodistas en son de burla y a largo de ellos mismos, ellos aceptaron ese monte. Entonces, los llamaban metodistas porque tenían un método de discipulado. Y el discipulado, la oración, la lectura de la palabra, el servicio, y se formaban en esos grupos y la gente se borraba, esos metodistas, porque tienen su método, pero se quedó el nombre y por eso los llaman metodistas. Ellos tenían también una énfasis en la vida de santidad, una vida transformada, igual que Spener, que quiso ver no solamente el conocimiento teológico, sino el cambio de corazón. También empoderó a las mujeres para predicar y a la gente laico. Y eso fue lo que hizo la división cuando salió de los anglicanos, porque Wesley, igual que Lutero, no querían salir, pero hubo esa ruptura. Wesley quería hacer ordenación a la gente laico. Y la iglesia anglicana decía, no, eso es solamente para los sacerdotes. Pero Wesley vio tanto crecimiento, tantas iglesias plantadas, que él quería ordenar a la gente a darle su ordenación en base a su servicio y su corazón. Y por eso tuvo que empezar prácticamente su propia denominación del metodismo para poder empoderar a mujeres y a gente laicos para predicar. Todo ese movimiento del pietismo, del metodismo, llegó a crecer un gran fervor en las Américas y en las colonias, perdón, y en Inglaterra también. Y eso se llama el Gran Despertar. Fue una serie de avivamientos en los siglos XVIII, XIX en las colonias de América y también en Inglaterra. El Gran Despertar. El Gran Despertar alteró notablemente el clima religioso en las colonias americanas. La gente común fueron alentadas a hacer una conexión personal con Dios en lugar de confiar en un ministro.
Las denominaciones más nuevas como los metodistas, los bautistas, crecieron rápidamente. Las más viejas, anglicanas, presbiterianas, etcétera, no crecieron tanto durante este tiempo. Y eso preparó el fundamento para el movimiento de la reforma de la Iglesia de Dios. Entonces, el impacto de los pietistas y los metodistas enfatizaron la importancia de una relación personal con Cristo, enfatizaron la importancia de vivir una vida santa, la necesidad de anunciar el Evangelio fuera de la iglesia, no solamente invitar a la gente que viniera, sino que predicara fuera, y que los laicos fueron empoderados para predicar y lidiar, incluyendo a las mujeres en lugar de solo los sacerdotes. El empoderamiento del laico fue algo muy importante del impacto de los pietistas y condujo al gran despertar que tendría un gran impacto en los Estados Unidos. Sentó las bases para el movimiento de la Iglesia de Dios al final del siglo XIX. Quiero terminar. Entonces, para terminar, quiero concluir con una oración de pacto de Wesley. Eso lo utilizaron en sus grupos de estudio, en sus grupos de 12, en forma de consagración y de compromiso al Señor. Y dice lo siguiente: no me pertenezco, soy tuyo. Ponme donde quieras, asóciame con quien quieras, ponme a trabajar, ponme a sufrir, sea yo empleado por ti o desplazado por ti, exaltado para ti o rebajado por ti. Haz que yo esté lleno, haz que yo esté vacío, haz que tengo todo, haz que no tenga nada. Voluntariamente y de corazón cedo todas las cosas a tu placer y disponibilidad. Y ahora, glorioso y bendito Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo. Así sea. Y que este pacto que yo he hecho aquí en la tierra sea ratificado en los cielos. Amén. Que aprendemos de la fe, la inspiración de Juan Wesley, Jacobo Spener y muchos otros que dirigieron a la iglesia para tener una fe más personal y vibrante y que nosotros sigamos en su ejemplo. Nos vemos pronto.